A veces, las personas que más amamos son las que más daño nos hacen. Y lo peor es que lo hacen con una sonrisa, con palabras dulces, con abrazos que se sienten como cuchillos. Esta es la historia de Clara, una mujer que fue víctima del engaño, de la manipulación y de la crueldad silenciosa de su esposo Adrián, un hombre que todos admiraban, pero que escondía un rostro que ni el diablo se atrevía a mostrar. Clara no era una mujer común. Era enfermera, dedicada, inteligente, de esas personas que siempre están ahí para los demás. Amaba ayudar, salvar vidas, dar todo de sí sin esperar nada a cambio. Su vida parecía estable, una casa bonita en un fraccionamiento tranquilo de Guadalajara, un trabajo que amaba y un matrimonio que, al menos desde fuera, parecía perfecto. Todos decían que era afortunada, que tenía al esposo ideal. Adrián era abogado, elegante, educado, con palabras suaves y una sonrisa que convencía hasta al más desconfiado. Era el tipo de hombre que sabía entrar a cualquier lugar y dominar la habitación. Tenía éxito, reputación y una seguridad que rayaba en la arrogancia. Pero Clara lo veía con otros ojos. Al principio lo amó con locura. Se entregó por completo. Lo admiraba, lo cuidaba, lo defendía de todo. Y él, bueno, al principio parecía corresponder. Pero todo cambió poco a poco, como una gota que cae todos los días sobre la misma piedra. Sutil, constante, destructiva. Primero fueron los comentarios pequeños. Te ves cansada, deberías arreglarte más. ¿Otra vez vas a trabajar horas extras? A veces creo que ni me quieres ver. Estás exagerando, siempre haces un drama por todo. Clara empezó a sentir que algo estaba mal, pero no sabía exactamente qué. Adrián no le gritaba, no la golpeaba, no la humillaba en público. No, él era más inteligente que eso. Él jugaba con las palabras, con el silencio, con las miradas. Hacía que ella se cuestionara todo lo que sentía. Y cuando Clara se atrevía a hablar, él siempre encontraba la manera de voltearle todo. Ya vas a empezar con tus ideas locas. Estás paranoica. Deberías ir a terapia. Algo no anda bien contigo. Clara comenzó a dudar de su propia mente. Se miraba al espejo y se preguntaba si realmente estaba exagerando, si estaba siendo una mala esposa, si todo era culpa suya. Pero entonces vino la primera herida real. Una noche, mientras Adrián se duchaba, Clara escuchó una notificación en su celular. No era chismosa, nunca lo había revisado antes. Pero algo, una corazonada, la hizo mirar. Y ahí estaba, un mensaje de otra mujer. Gracias por la noche de ayer. Aún puedo sentirte en mi piel. Clara sintió que el piso se le iba. El corazón le latía tan fuerte que creyó que iba a desmayarse. Pero no lloró. No gritó. Guardó silencio. Esperó a que Adrián saliera del baño. Cuando lo confrontó, él simplemente se rió. Ese mensaje es viejo. Seguro ni te diste cuenta de la fecha. Ella le mostró que el mensaje era de ese mismo día, una hora antes. Adrián no titubeó. ¿Y por qué estás revisando mi celular? Eso dice más de ti que de mí. Clara se quedó sin palabras. Él, sin inmutarse, se cambió, la besó en la frente y se fue a dormir. Esa noche, Clara no cerró los ojos. Algo dentro de ella se rompió. No solo por la traición, sino por la frialdad, la manipulación, el descaro. Y sin embargo, no lo dejó. ¿Por qué? Porque así es como funciona el abuso silencioso. Te hacen dudar tanto de ti misma, que llegas a creer que sin esa persona, no eres nada. Te hacen sentir culpable por ser víctima. Y Clara cayó en ese ciclo oscuro. Pasaron los días y Adrián comenzó a ser aún más distante. Llegaba tarde, ya no la tocaba, ya no hablaban. Y cuando lo hacían, era para pelear. Pero lo hacía de una forma tan calculada, que siempre parecía que Clara era la agresiva. Te estás volviendo insoportable, Clara. ¿Así piensas que vamos a salvar nuestro matrimonio? Clara dejó de sonreír. Ya no salía con amigas. Ya no hablaba con su familia. Se estaba apagando lentamente, hasta que algo inesperado sucedió. Una mañana, mientras sacaba la basura, encontró un sobre en su buzón. No tenía remitente. Dentro solo había una nota. Él no es quien tú crees que es. Mira lo que hay detrás de la puerta 14. Eso fue todo. Ni firma, ni fecha, ni explicación. Solo esa frase. Y aunque en otro momento la habría tirado, algo en su interior, ese mismo instinto que la hizo revisar el celular, le dijo que esa nota no era una broma. Clara guardó la nota. Y por primera vez en meses, sintió algo distinto al miedo. Sintió curiosidad.
sospecha. Y una chispa de fuerza que comenzaba a despertarse desde el fondo de su alma. Porque cuando una mujer herida deja de llorar, es cuando el mundo debe empezar a temblar. Hola. Si esta historia te está atrapando, suscríbete ahora al canal Historia Inquebrantable, dale like al video y cuéntanos desde qué país nos estás viendo en los comentarios. Tu apoyo hace toda la diferencia. Desde el principio, Clara y Adrián parecían la pareja perfecta. Se conocieron en una conferencia universitaria sobre derechos humanos. Él era el ponente principal, ella asistía con un grupo de enfermeras del hospital donde trabajaba. El carisma de Adrián era evidente. Todos lo escuchaban con atención, pero sus ojos se clavaron en Clara. Y ella, sin saberlo, fue marcada desde ese momento como su próximo objetivo. Adrián no perdía el tiempo. Se acercó a ella con una sonrisa encantadora y una seguridad que rayaba en seducción. Te vi desde allá. Eres la única que no estaba en el celular. Me gusta la gente que escucha con el corazón. Clara se sintió halagada, nerviosa. No estaba acostumbrada a que alguien como él se fijara en alguien como ella. Pero ese fue el primer movimiento de una estrategia perfectamente calculada. Durante los primeros meses, Adrián fue todo lo que ella soñó. Detallista, atento, caballeroso. Le llevaba flores sin razón. Le cocinaba. La escuchaba por horas. Le hacía sentir que por fin alguien la veía, la valoraba. Clara, huérfana desde los 17 años, con un pasado de soledad y lucha, se aferró a ese amor como si fuera un salvavidas. A los ojos del mundo, eran una pareja ejemplar. Se complementaban. Se apoyaban. Se admiraban en público. Y nadie, absolutamente nadie, notaba lo que ocurría cuando las puertas se cerraban. Adrián era un experto en construir su imagen. En el trabajo, todos lo respetaban. En redes sociales, subía fotos con frases motivacionales, sonrisas fingidas y discursos de amor propio. Parecía el hombre que todas querían tener y que todos los hombres querían ser. Pero Clara, ella conocía al verdadero Adrián. Con el tiempo, ese hombre atento comenzó a mostrar fisuras. Pequeñas, casi invisibles. Una ceja levantada cuando Clara hablaba mucho. Una crítica disfrazada de consejo. Un comentario en broma que dolía más de lo que debía. ¿Te vas a poner eso? Digo, está bien si no te importa cómo te ves. Eres muy buena en tu trabajo, para no haber estudiado algo más serio. Tranquila, solo era una broma. No exageres. Clara comenzó a sentirse pequeña. Dudaba de sus decisiones. Pedía permiso para cosas simples. Consultaba todo. Y Adrián, satisfecho, la moldeaba a su gusto. Nunca levantaba la voz. Nunca insultaba abiertamente. Pero la controlaba con el poder de la palabra, del silencio, de la mirada. Lo más cruel, es que lo hacía mientras la hacía sentir culpable por todo. Una vez, Clara llegó tarde del hospital porque hubo una emergencia. Al entrar, Adrián estaba sentado en la sala, con la cena fría en la mesa y un rostro inexpresivo. No te preocupes. Ya comí. Imagino que salvar vidas es más importante que cuidar tu casa. Clara se disculpó 100 veces esa noche. Y al final, fue ella quien terminó llorando, mientras él la abrazaba y le decía que todo estaba bien. Pero con ese tono que más bien decía, te perdono, aunque me fallaste. Ese era el ciclo. Una y otra vez. Clara hacía todo lo posible por complacerlo. Se alejaba de sus amigas porque a él no le caían bien. Dejó de visitar a sus tías porque te llenan la cabeza de cosas. Cambió su forma de vestir porque ya no estás en la universidad. Vístete como una mujer de respeto. Cada cambio lo hacía pensando que así iba a recuperar el amor de Adrián. Sin saber que él nunca la había amado realmente. Solo la había elegido porque sabía que podía dominarla. Pero Clara no era débil. Solo estaba atrapada. Como muchas mujeres, confundía manipulación con amor, control con protección, y silencios con paz. Aún así, había algo dentro de ella que seguía encendido. Una chispa. Algo que se negaba a morir. Y cuando encontró la nota misteriosa en su buzón, esa chispa se volvió una llama. La frase no salía de su mente. Él no es quien tú crees que es. Mira lo que hay detrás de la puerta 14. ¿Quién la había escrito? ¿Qué significaba esa puerta? ¿Era una advertencia? ¿Una amenaza? ¿Una oportunidad? Esa noche, Clara se quedó despierta mirando al techo. Escuchaba la respiración de Adrián a su lado. Tranquila. Rítmica. Como si él durmiera en paz, mientras ella era devorada por la ansiedad. Y por primera vez en mucho tiempo, pensó en ir más allá del miedo.
¿Qué pasaría si lo descubría todo? ¿Qué pasaría si, en vez de seguir sufriendo en silencio, armaba su propia estrategia? La Clara que se veía al espejo esa noche no era la misma de hace un año. Ya no era inocente. Ya no era crédula. Ya no era sumisa. Era una mujer herida, sí, pero también era una mujer que había tocado fondo, y que empezaba a subir. Y subiría, aunque tuviera que hacerlo sola. Aunque doliera. Aunque el mundo le dijera que lo mejor era quedarse callada. Porque había algo que Clara no sabía, pero estaba a punto de descubrir. Detrás de la puerta 14, no solo encontraría respuestas. Encontraría el inicio de su venganza. Después de recibir la nota misteriosa, Clara empezó a ver todo con otros ojos. Era como si por fin se le hubieran caído las vendas. Y lo que antes justificaba como malentendidos o cosas de pareja, ahora se le revelaba como lo que realmente era: manipulación, abuso psicológico, violencia silenciosa. Adrián, mientras tanto, parecía más confiado que nunca. Estaba en su mejor momento profesional. Había ganado un caso mediático, salía en revistas, lo invitaban a programas de radio. En redes sociales lo llamaban el abogado del pueblo. Pero en casa, su arrogancia comenzaba a desbordarse. Cada día llegaba más tarde, con excusas cada vez más frágiles. Una reunión se alargó, me quedé platicando con un cliente, me surgió algo de último minuto. Clara ya no lo confrontaba como antes. Había aprendido que no servía de nada. Él siempre tenía una respuesta lista. Y si ella insistía, la convertía en la enemiga. ¿Otra vez con tus dudas? Qué triste que no confíes en mí. Ya no eres la misma de antes. Clara, me estás matando con tus inseguridades. Así hablaba. Como si ella fuera la responsable de la tensión. Como si el daño viniera de su lado. Y lo peor es que lo decía con esa voz tranquila, con ese tono de víctima, que hacía que cualquiera pensara que él era el que sufría en la relación. Pero Clara ya no caía tan fácil. Había empezado a llevar un pequeño cuaderno donde anotaba todo. Las fechas, las horas en que salía y llegaba, los comentarios que hacía, las contradicciones entre lo que decía y lo que hacía. Sin que él lo supiera, comenzó a armar su propio archivo. Y no solo eso, empezó a observar, a escuchar, a notar detalles. Adrián se estaba descuidando. Como buen narcisista, pensaba que Clara estaba completamente bajo su control. Y ese exceso de confianza lo volvía torpe. Dejó su computadora abierta más de una vez. Recibía mensajes mientras dormía. Clara empezó a reconocer nombres que se repetían. Una en particular, Mariana. Mariana era su asistente legal. Jovencita, inteligente, atractiva, siempre muy profesional, o al menos eso aparentaba. Clara no tenía pruebas concretas, pero el instinto no fallaba. Cada vez que ella llamaba, Adrián cambiaba el tono. Sonreía diferente. Usaba frases que jamás le decía a su esposa. Qué gusto oír tu voz, me alegraste el día. Eres una mujer muy valiosa. Frases que en casa ya no existían. A Clara ya no la veía. Era invisible, como un mueble más. Pero aún así, frente a los demás, mantenía el papel de esposo ejemplar. En reuniones familiares, la abrazaba. En cenas con amigos, le tomaba la mano. Subía fotos diciendo, mi compañera de vida, la mejor mujer del mundo. Y lo más retorcido era que, en privado, la destruía emocionalmente. Una tarde, Clara llegó temprano del trabajo. Tenía jaqueca y pidió permiso para salir antes. Al entrar a casa, encontró a Adrián en videollamada, sin camisa, en la habitación. La pantalla se apagó de inmediato cuando la vio. ¿Qué haces aquí tan temprano?, preguntó con frialdad. Me sentía mal. ¿Con quién hablabas? Con un cliente. No empieces con tus ideas tóxicas. ¿Sin camisa? Estaba cambiándome. Vas a convertir todo en drama otra vez. Clara bajó la mirada. No dijo más. Pero esa noche, escribió todo en su cuaderno, con hora, detalle, e incluso dibujó el ángulo en que lo había encontrado. Ya no lloraba. Ya no reaccionaba. Solo anotaba. Porque había tomado una decisión. No enfrentaría a Adrián, aún. Lo peor de un narcisista es que siempre necesita estar por encima. No soporta que alguien más tenga poder. Y cuando siente que lo está perdiendo, ataca. Y eso fue exactamente lo que pasó. Adrián empezó a notar que Clara ya no era la misma. Ya no se disculpaba por todo. Ya no se mostraba frágil. Ya no reaccionaba ante sus comentarios hirientes. Y eso lo desquiciaba. Una noche, durante la cena,
Lanzó el primer golpe emocional directo. ¿Sabes qué me dijo un amigo hoy? Que te ves más apagada. Que ya no eres tan guapa como antes. Que pareces desgastada. Clara levantó la vista. Lo miró fijo a los ojos. Tal vez porque estoy casada con alguien que me desgasta. Adrián se quedó helado. No dijo nada. Esa fue la primera vez que Clara le respondió con firmeza. Y esa noche, él no durmió. Porque por primera vez, sintió que estaba perdiendo el control. En los días siguientes, su comportamiento se volvió errático. Pasaba de ser encantador a ser cruel en segundos. Le traía flores un día, y al otro, la ignoraba por completo. Intentó tener relaciones con ella como antes, pero Clara lo rechazó. Y eso, para él, fue una humillación. ¿Con quién estás hablando? ¿Ya tienes a otro o qué? Ya ni te toco y estás más feliz. ¿Qué te traes entre manos? Clara solo sonreía. Y eso lo volvía loco. Porque la mejor forma de dañar a un narcisista es demostrar que ya no tiene poder sobre ti. Mientras tanto, la nota seguía guardada en su cartera. Él no es quien tú crees que es. Mira lo que hay detrás de la puerta 14. Cada vez que sentía miedo, la leía. Y cada vez que Adrián intentaba quebrarla, la acariciaba con los dedos, recordando que había una salida. Que alguien sabía algo. Que no estaba sola. Y que muy pronto, esa puerta se abriría. Y no solo revelaría la verdad. Revelaría a la nueva Clara. La que no perdona. La que no olvida. La que se prepara para hacer justicia, a su manera. Clara sabía que algo estaba por romperse. Lo sentía en el aire, en la forma en que Adrián la miraba últimamente, como si ya no la reconociera. Pero la verdad era que quien ya no se reconocía era ella. La mujer silenciosa, obediente y rota había desaparecido. Y en su lugar, empezaba a levantarse alguien que ya no tenía miedo. Solo una misión: descubrir toda la verdad y destruir todo lo que él había construido a base de mentiras. Y todo comenzó con esa nota. Esa maldita nota. Él no es quien tú crees que es. Mira lo que hay detrás de la puerta 14. Clara no podía dejar de pensar en esa frase. Era como un eco constante en su mente. Un susurro que la acompañaba incluso cuando dormía. Hasta que una noche, se levantó de la cama a las 3 de la mañana. No aguantó más. Necesitaba saber qué significaba. Fue a la sala, sacó su laptop y buscó el lugar donde trabajaba Adrián, el bufete Rodríguez y Asociados. Un edificio antiguo, de 3 pisos, en el centro de Guadalajara. En su página oficial había una sección de contacto, con un mapa y un pequeño tour virtual. Clara lo exploró, con el corazón latiendo cada vez más fuerte. Primera planta, recepción, sala de espera, archivo. Segunda planta, oficinas administrativas. Tercera planta, despachos privados, y ahí estaba. Oficina 14. Pero había algo extraño. Esa oficina no tenía nombre. Las demás sí. Todas estaban asignadas: licenciado Rodríguez, licenciado Vargas, asesora jurídica, consultas privadas. Pero la 14, nada. Solo un número. Clara sintió un escalofrío. ¿Por qué una oficina sin nombre? ¿Por qué alguien le diría que mirara justamente ahí? Al día siguiente, Clara fingió una emergencia familiar y salió del hospital antes de tiempo. Se vistió con ropa sencilla, recogió el cabello y se puso lentes oscuros. Nadie debía reconocerla. Llegó al edificio a las 6:40 de la tarde. Sabía que a esa hora, Adrián estaría en una reunión semanal con un cliente muy importante, algo que él mismo mencionaba con frecuencia. La recepcionista ya no estaba. Solo quedaba el guardia, que se distrajo al verla entrar con paso firme y seguridad. Clara conocía bien cómo moverse sin ser notada. Años en el hospital le habían enseñado a caminar rápido, segura, sin levantar sospechas. Subió las escaleras como si perteneciera al lugar. Tercer piso. Puerta 14. Estaba cerrada. Pero no con llave electrónica. Era una cerradura normal. Clara sacó una pequeña pinza metálica que usaba para el cabello. No era experta, pero había visto suficientes tutoriales para intentarlo. Después de 3 intentos fallidos, clic. Se abrió. Dentro, la oscuridad la recibió como un secreto mal guardado. Encendió su celular y alumbró el interior. No era una oficina. Era un cuarto de almacenamiento. Pero no de papelería. No. Era otra cosa. Había una cama pequeña. Ropa de mujer. Perfumes. Zapatos de tacón. Una botella de vino a medio acabar. Fotografías enmarcadas.
Y ahí, en la pared, una imagen de Adrián, abrazando a Mariana. Clara sintió como si el aire se fuera de sus pulmones. Ahí estaba. La prueba que necesitaba. Adrián no solo la engañaba, tenía una segunda vida. Una amante instalada en su trabajo. Una habitación secreta para encuentros privados. Y todo eso, a espaldas de todos. Avanzó un poco más y encontró una libreta negra, con el logo del bufete. La abrió. Notas. Fechas. Detalles. Pagos. Nombres. No solo era infidelidad. Había movimientos ilegales. Transferencias no declaradas. Cobros en efectivo. Manipulación de documentos. El corazón de Clara palpitaba con fuerza. Pero no era miedo. Era rabia. Era claridad. Estaba viendo la verdadera cara de Adrián, sin filtros, sin máscaras. Y ahora, tenía pruebas. Sacó su celular y tomó fotos de todo. Escaneó la libreta con una app. Grabó un video corto del lugar. No dejaría nada al azar. Salió tan rápido como entró, asegurándose de cerrar todo como estaba. Bajó las escaleras con las piernas temblando, pero con la cabeza en alto. Nadie la vio. Nadie sospechó. Esa noche, Clara no lloró. No gritó. Solo se sentó frente a su computadora, organizó las evidencias y abrió una carpeta llamada Verdad. Guardó todo ahí, con contraseña. Y escribió un solo mensaje para sí misma. La próxima vez que dude de mí, volveré a ver estas fotos. Esa fue la primera victoria. Porque ahora, Clara ya no solo sospechaba. Ahora sabía. Tenía el poder. Y tenía una nueva meta, exponerlo. No solo por ella. Por todas las mentiras, las humillaciones, los años perdidos. Pero había una última incógnita que no podía dejar de pensar. ¿Quién había enviado la nota? ¿Quién sabía lo de la puerta 14? Y sobre todo, ¿por qué ayudarla? Clara no tenía respuestas todavía. Pero las tendría. Lo prometió. Porque alguien más estaba involucrado. Alguien que también conocía a Adrián. Alguien que, quizá, también quería verlo caer. Y Clara, estaba más que dispuesta a ayudarle a empujarlo. Clara ya no era la misma. Algo dentro de ella se había roto, sí, pero otra parte se estaba formando con una fuerza que ni ella conocía. La mujer herida ahora tenía un propósito. Y no solo era descubrir la verdad. Era hacer que Adrián sintiera, por primera vez en su vida, lo que significaba perderlo todo. Con las fotos, los videos y los documentos de la oficina 14, Clara sabía que tenía en sus manos dinamita pura. Pero no se apresuró. No quería venganza impulsiva, de esas que estallan y luego se apagan. No. Quería algo frío, meticuloso, justo como él. Así que trazó un plan. Primero, organizó todo el material en diferentes carpetas digitales, con copias de seguridad en una USB, en la nube y en un correo programado para enviarse automáticamente si algo le pasaba. Después, comenzó a leer sobre procedimientos legales, cómo armar un expediente, qué tipo de pruebas eran válidas, cómo presentar una denuncia sin que él pudiera manipular el proceso. Su experiencia en el hospital le había enseñado a ser metódica, ordenada, precisa. Y ahora usaba ese conocimiento para preparar su contraataque. Pero algo le decía que no debía hacerlo sola. Clara necesitaba entender quién había enviado esa nota. No era casualidad. Alguien más sabía. Alguien más quería que ella supiera. Y quizá, también tenía cuentas pendientes con Adrián. Pasó días observando. Revisó redes sociales del bufete, fotos, comentarios. Empezó a notar cosas. Mariana, la supuesta amante, había dejado de publicar. Había cerrado su Instagram. Ya no aparecía en las historias del bufete como antes. Y eso llamó su atención. Una tarde, sin pensarlo mucho, Clara marcó al teléfono del despacho y pidió hablar con Mariana. La respuesta fue rápida. Ya no trabaja aquí desde hace 2 semanas. Renunció. Prefiero no dar detalles, señora. Clara colgó. Su corazón se aceleró. ¿Por qué habría renunciado? ¿La despidieron? ¿Se fue por voluntad propia? ¿Tenía algo que ver con la oficina 14? Esa misma noche, desde un perfil falso, le escribió por Facebook. Hola. Sé quién eres. No quiero atacarte. Solo quiero hablar. Pasaron 2 días sin respuesta. Clara ya estaba a punto de borrar el mensaje cuando, por fin, Mariana contestó. ¿Eres Clara? Clara dudó unos segundos. Luego escribió. Sí. Necesito saber la verdad. Toda. Mariana respondió con una sola palabra.
¿Nos vemos? Se citaron en una cafetería discreta, lejos del centro, un martes por la tarde. Clara llegó con el estómago hecho nudo. Cuando vio entrar a Mariana, no supo qué sentir. Era hermosa, más joven, pero su rostro estaba apagado. Sus ojos no tenían brillo. Y al sentarse frente a Clara, no hubo odio, ni arrogancia, solo culpa. Yo no sabía que estaba casado al principio, dijo Mariana, con la voz temblorosa. Me dijo que estaba separado, que tú lo acosabas, que no lo dejabas rehacer su vida. Clara no reaccionó. Solo escuchó. Mariana bajó la mirada. Cuando me enteré de la verdad, ya estaba metida hasta el cuello. No solo era una relación, era manipulación. Me hacía sentir que todo era mi culpa, que sin él, yo no valía nada. Clara asintió. Sabía perfectamente de lo que hablaba. Lo había vivido en carne propia. ¿La nota fuiste tú?, preguntó. Mariana la miró a los ojos y asintió. Sí. Tenía miedo. Pero cuando te vi una vez en el estacionamiento del bufete, supe que necesitaba saberlo. Que merecía saberlo. Él me tenía viviendo ahí. Me prometía cosas. Me usaba. Me tenía atrapada. Clara sintió una mezcla de rabia y compasión. No podía odiarla. No era la enemiga. Era otra víctima. ¿Tienes pruebas?, preguntó. Muchas, dijo Mariana, sacando una carpeta de su bolso. Grabaciones, correos, transferencias. Lo suficiente para tumbarlo. Ese día, nació una alianza inesperada. 2 mujeres heridas por el mismo hombre. 2 mujeres distintas, con historias distintas, pero con una sola meta, justicia. Durante semanas, se reunieron en secreto. Cruzaron información. Compararon fechas, documentos, inconsistencias. Había cosas más oscuras de lo que Clara imaginaba. Adrián no solo era infiel. También tenía tratos ilegales, evasión fiscal, falsificación de firmas. Era un maestro del engaño, pero había dejado rastros. Y cada rastro, ahora estaba en sus manos. Una noche, mientras organizaban pruebas, Mariana dijo algo que Clara no olvidaría jamás. ¿Sabes cuál fue su peor error? ¿Cuál? Subestimarnos. Ambas rieron. No por alegría, sino por ironía. Porque sabían que la tormenta apenas comenzaba. Y Adrián no tenía idea de lo que se le venía encima. Todo estaba listo. Clara y Mariana habían trabajado durante semanas sin descanso, como cirujanas en una operación delicada. Cada archivo, cada audio, cada foto tenía una razón. No era solo una acumulación de pruebas, era una bomba perfectamente armada, con la mecha esperando encenderse en el momento exacto. Adrián no tenía ni idea de lo que estaba a punto de pasar. Clara había pasado años sintiéndose culpable por todo, cuestionando su cordura, callando el dolor mientras él se pintaba como el esposo perfecto ante el mundo. Pero ahora, el mundo iba a ver la verdad. Iba a ver al verdadero Adrián, el manipulador, el infiel, el corrupto. El plan no era impulsivo. No se trataba de armar un escándalo en redes sociales, ni de gritarle en público. No. La venganza de Clara sería elegante, quirúrgica y absolutamente devastadora. Todo comenzaría el viernes siguiente, durante el evento anual del bufete, una celebración formal para clientes, socios y empleados. Adrián era el anfitrión principal. Iba a dar un discurso, recibir una mención por su trayectoria ética, y aparecer en fotos con empresarios y figuras del gobierno local. Clara se presentó puntual, vestida con un vestido negro sencillo, pero elegante. El cabello recogido. Seria. Imponente. Nadie la esperaba. Muchos la saludaron por compromiso. Adrián la miró sorprendido desde lejos, forzó una sonrisa y se acercó. ¿Qué haces aquí? No pensé que quisieras venir. Decidí apoyarte, al menos por esta noche, respondió ella con calma. Adrián la tomó del brazo, fingiendo cercanía frente a los demás, pero con la mandíbula tensa. ¿Te ves? Diferente. Y tú te verás muy diferente después de esta noche, pensó Clara, pero no lo dijo. Solo sonrió. A las 8:45 de la noche, el maestro de ceremonias anunció el momento estelar, el discurso del licenciado Adrián Salazar. Subió al escenario con esa seguridad que lo había acompañado toda su vida. Tomó el micrófono, agradeció a los presentes, habló de ética, de justicia, de compromiso con la verdad. Clara apretó los puños. Mariana, sentada al fondo, revisó por última vez el control en sus manos. Y por eso, dijo Adrián, este reconocimiento no es solo mío,
sino de todos los que creen en el poder de la ley como herramienta para transformar el país. Aplausos. Entonces, justo cuando bajaba del escenario, las luces se atenuaron. La pantalla detrás de él cambió de fondo. Apareció una fotografía, él y Mariana, abrazados en la cama de la oficina 14. Un murmullo de confusión llenó el salón. Luego, un audio comenzó a sonar. Su voz. Clara la reconocía perfectamente. Clara nunca se va a enterar. Está demasiado rota como para atreverse a cuestionarme. Y aunque lo haga, ¿quién le va a creer? Yo soy Adrián Salazar. Silencio total. Siguieron más fotos. Correos. Videos. Documentos escaneados. Extractos de cuentas bancarias. Transferencias ilegales. Audios donde intimidaba a empleados. Testimonios de Mariana. Todo proyectado ante más de 100 personas. Jueces, empresarios, políticos, clientes. Adrián intentó reaccionar. Apaguen eso. ¿Quién está haciendo esto? Es un error técnico. Corrió hacia el técnico de sonido. Gritó. Amenazó. Pero era inútil. El video estaba programado. Nadie en la sala se movía. Todos miraban con una mezcla de incredulidad y morbo. Y en medio del caos, Clara se levantó. Esto no es un error técnico, Adrián. Esto es la verdad. Todos voltearon a verla. Clara caminó hasta el centro, segura, erguida, como nunca antes. Tomó el micrófono. Durante años me hicieron creer que estaba loca. Que todo era culpa mía. Que tenía que callar para salvar este matrimonio. Pero la verdad no se calla. Se revela. Y esta noche, el Adrián que todos ustedes admiran, se cae. Se cae con todo su ego. Con todas sus mentiras. Adrián intentó acercarse. Clara lo detuvo con una mirada. No te atrevas. Él retrocedió. Por primera vez en su vida, no supo qué decir. No supo cómo manipular. Cómo escapar. Estaba desnudo ante todos. Ya no era el abogado brillante. Era un hombre acorralado por sus propios pecados. Los murmullos se transformaron en condena. Algunos invitados se levantaron. Otros grababan con el celular. Un cliente importante lo miró con asco y se fue sin decir palabra. Esa noche, Clara no solo expuso a un narcisista. Rompió el silencio de miles de mujeres que han pasado por lo mismo. Y aunque no todas estaban en esa sala, muchas vieron los videos después. Porque sí, Mariana los filtró a redes sociales minutos después del evento. En cuestión de horas, Adrián era tendencia. Los titulares decían, abogado estrella expuesto por su esposa, corrupción, infidelidad y abuso emocional. El bufete emitió un comunicado diciendo que Adrián sería suspendido de manera indefinida. Se iniciaría una auditoría interna. Los clientes comenzaron a cancelar contratos. Patrocinadores se deslindaron. Y en cuestión de días, lo perdió todo. Adrián intentó contactarla. Le dejó mensajes, notas en la puerta. Incluso se presentó en su trabajo. Tenemos que hablar, Clara. Pero ella ya no le debía explicaciones. No le debía nada. Y no solo eso. Clara aún no había terminado. Después de la explosión pública, de la caída de máscaras y el derrumbe de Adrián, el mundo exterior parecía celebrar la valentía de Clara. En redes la llamaban heroína. En los noticieros, su historia se narraba como una hazaña. En la calle, algunas personas la reconocían y le sonreían con admiración. Pero por dentro, la tormenta no había terminado. Porque cuando una mujer rompe sus cadenas, lo primero que enfrenta no es libertad, es el vacío. Las primeras noches después de la exposición fueron las más difíciles. Clara despertaba sobresaltada, con sudor frío, reviviendo momentos del pasado. La voz de Adrián todavía vivía en su mente, como un eco venenoso que decía: «Estás loca. Sin mí, no eres nada. Nadie te va a querer como yo». Había derrotado al monstruo, sí, pero sus cicatrices no desaparecieron de inmediato. Clara se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba: reconstruirse. Volver a confiar en sí misma. Aprender a estar sola, no por resignación, sino por elección. Durante días enteros no hablaba con nadie. Apagaba el celular. Cerraba las cortinas. Se sentaba en silencio en el sillón donde tantas veces lloró por culpa de Adrián. Pero esta vez no lloraba. Solo pensaba. Se obligaba a sentir. A dejar que el dolor saliera en forma de memoria, de rabia, de tristeza. Porque entendió algo profundo. No se sana negando el pasado, se sana enfrentándolo.
Mariana fue una de las pocas personas que no la soltó. Le escribía mensajes cortos, respetuosos. Si necesitas hablar, aquí estoy. Recuerda, él ya no tiene poder. Sobrevivimos, Clara. Ahora toca vivir. Y aunque al principio Clara no respondía, esos mensajes se volvían anclas. Pruebas de que no estaba sola. Un día, decidió salir a caminar. Era una tarde fresca. El sol se filtraba entre los árboles. Clara caminó sin rumbo, como si sus pies supieran a dónde llevarla. Y terminó frente al hospital donde trabajaba. Miró el edificio. Recordó cuántas veces llegaba con el corazón roto, con la mente en otro lugar, y aún así daba todo por sus pacientes. Entró. Saludó a sus colegas. Algunos la abrazaron. Otros solo la miraron con respeto. Ese día pidió reincorporarse. Quiero volver a ser útil. No quiero ser la víctima de una historia. Quiero ser la mujer que la superó. Y lo fue. Los días pasaron. Lentamente, Clara fue retomando su vida. Empezó terapia. Habló, lloró, gritó. Aceptó su dolor sin vergüenza. Entendió que ser fuerte no es aguantarlo todo, es saber cuándo pedir ayuda. Cambió la decoración de su casa. Tiró la ropa que le recordaba a Adrián. Puso flores en cada rincón. Pintó una pared de azul, su color favorito desde niña. Compró un espejo nuevo y se miró con otros ojos. Estoy aquí. Sigo viva. Y eso ya es una victoria. Un fin de semana, tomó un autobús a la playa. Sola. Sin plan. Solo quería ver el mar. Se sentó en la arena, cerró los ojos y respiró profundo. Por primera vez en años, no sentía miedo, ni culpa, ni ansiedad. Sentía paz. Y entendió algo más. No necesitaba venganza para sanar. Ya la había tenido, sí. Ya había expuesto la verdad. Pero su mayor victoria no fue destruir a Adrián, fue reconstruirse a sí misma. Meses después, empezó a dar charlas en grupos de apoyo para mujeres. Contó su historia con la voz firme, sin lágrimas, pero con emoción. Algunas lloraban al escucharla. Otras la abrazaban. Todas la miraban como un faro. Nos enseñan a ser leales, incluso con quien nos traiciona. A guardar silencio para no incomodar. A aguantar, a perdonar, a callar. Pero nadie nos enseña a salir. A decir basta. A poner límites. A irnos con dignidad. Yo lo aprendí tarde, pero lo aprendí. Y ustedes también pueden. Su historia inspiró a muchas. Pero sobre todo, la transformó a ella. Ya no era la mujer que vivía para complacer. Ni la que dudaba de su intuición. Ni la que buscaba validación en los ojos de un hombre. Era clara. Completa. Libre. Imperfecta. Real. Una tarde, mientras leía en su sala, escuchó un golpe en la puerta. Al abrir, encontró un sobre sin remitente. Dentro, una hoja con solo una frase. Gracias por atreverte. Nos abriste la puerta a muchas. No había firma. No había nombre. Solo eso. Clara sonrió. Guardó la nota en su libreta. Y pensó. La venganza fue solo el principio. Lo que vino después, fue el verdadero renacer. Después de meses de silencio, reconstrucción y renacimiento, Clara pensaba que todo había quedado atrás. Que el monstruo había sido derrotado. Que Adrián, enterrado bajo el peso de sus propias mentiras, ya no volvería a levantar la cabeza. Pero los narcisistas no desaparecen tan fácilmente. No saben perder. No aceptan la derrota. Y Adrián aún tenía una última jugada. Todo comenzó con una llamada desde un número desconocido. Clara no contestó. Luego, un mensaje de voz. Necesito verte. Solo una vez. No para discutir, ni para convencerte. Quiero cerrar esto. Estoy en otro lugar. Clara. Cambié. Te lo debo. Ella escuchó el audio sin emoción. La voz de Adrián ya no la hacía temblar. Pero algo en esas palabras encendió una alarma dentro de ella. ¿Cambió? ¿En serio? ¿O era otra de sus manipulaciones? Clara no pensaba verlo. Pero necesitaba terminar ese capítulo con dignidad. No por él, sino por ella. Por eso, decidió enfrentarlo una última vez. Bajo sus propias reglas. En terreno neutral. Y con todas las precauciones. Lo citó en un café dentro de una librería, donde siempre había mucha gente, cámaras de seguridad y testigos alrededor. Llegó antes. Pidió un té. Se sentó cerca de la ventana. Lo esperó sin ansiedad, sin miedo,
solo con firmeza. Adrián llegó 15 minutos tarde. Ya no tenía ese porte arrogante. Había bajado de peso, el traje le quedaba flojo, las ojeras delataban noches sin dormir. Se acercó lentamente, como si no supiera cómo comportarse frente a ella. ¿Puedo sentarme? Clara asintió, sin decir palabra. ¿Te ves? Distinta. Estoy distinta. Silencio. Adrián bajó la mirada, jugaba con la servilleta. Clara, ¿lo que pasó? No tiene justificación. Perdí todo. Trabajo, amigos, reputación. Me quedé solo. Eso elegiste tú. Yo solo mostré la verdad. Sí, lo sé. Y, sé que hice mucho daño. A ti, a Mariana, a todos. Clara lo miró sin parpadear. ¿Estás aquí por perdón? No. Estoy aquí porque necesitaba verte una vez más. Decirte que, por primera vez en mi vida, siento vergüenza. Clara guardó silencio. Esa palabra, en su voz, se sentía falsa. No porque no fuera real, sino porque venía demasiado tarde. Ya no importaba. No cambiaba nada. Yo no vine a escuchar tu arrepentimiento, Adrián. Vine a cerrar. A verte por última vez, no como mi esposo, ni como mi verdugo, sino como lo que realmente eres, un hombre roto que nunca supo amar. Adrián apretó los labios. No respondió. Vas a pagar por todo. No solo con tu reputación. Las demandas están en proceso. Y Mariana ya está declarando ante las autoridades. Adrián se estremeció. Clara, ¿yo? Voy a cooperar. Ya no quiero pelear. No tengo con qué. Solo, si alguna vez fui algo bueno para ti, lo siento. Clara se levantó. Lo fuiste. Me enseñaste quien no quiero volver a ser. Y se fue, dejándolo solo con su culpa, su silencio y su reflejo vacío. Ese fue el último círculo que cerró. Pero aún había otro pendiente. Maren. A pesar de la alianza, Clara nunca se había sentado con ella a hablar realmente. Siempre fue trabajo, estrategia, documentos, justicia. Pero ahora que todo estaba en proceso legal, sentía que debía agradecerle. No por la nota, sino por haber sido valiente también. La invitó a su casa. Preparó café. Abrió las ventanas. Encendió velas. Hizo que el lugar se sintiera cálido, lejos del ambiente tenso de los días de venganza. Mariana llegó nerviosa. Pero Clara la recibió con una sonrisa real. Gracias por venir. No sabía si debía. Claro que sí. Somos más fuertes juntas. Hablaron durante horas. De sus historias, de cómo Adrián las manipuló de maneras diferentes, pero con el mismo patrón. De cómo cada una, a su manera, logró salir. Y de cómo ahora, estaban en paz. ¿Te arrepientes de haberlo amado? Preguntó Mariana. Clara pensó por un momento. No. Me arrepiento de haberme olvidado de mí por él. Pero gracias a todo eso, hoy me reconozco. Mariana asintió. Eres valiente. Y tú también. Esa noche no hubo lágrimas. Hubo calma. Y esa calma era nueva. Clara la abrazó como un premio ganado con sangre y esfuerzo. Días después, llegó una carta oficial del tribunal. La denuncia estaba aceptada. Se iniciaría una investigación formal contra Adrián. Su carrera legal había llegado a su fin. Pero Clara no celebró con euforia. Solo guardó la carta, respiró profundo y sonrió. Ahora sí, se acabó. Esa fue la antesala del clímax. No el momento más escandaloso, sino el más íntimo. El cierre de todas las heridas abiertas. La limpieza emocional antes del siguiente paso. Porque Clara aún tenía algo más que decir. Algo que el mundo tenía que escuchar. Y cuando lo dijera, nada volvería a ser igual. El escándalo había pasado. Las denuncias estaban en marcha. La justicia ya se movía. Clara, por fin, podía respirar sin miedo, sin culpa, sin ese nudo en el pecho que la acompañó por años. Pero algo dentro de ella seguía inquieto. No era venganza. Era necesidad. Clara sentía que había muchas otras mujeres viviendo en silencio, atrapadas en relaciones como la que ella había sobrevivido, y sabía que su historia tenía que servir para algo más que cerrar un ciclo personal. Una tarde recibió una invitación inesperada. Una universidad local organizaba un evento sobre violencia emocional y manipulación psicológica en relaciones de pareja. Uno de los ponentes la seguía en redes, conocía su historia, y quería que ella hablara. Clara, tu voz puede hacer que muchas se atrevan. Al principio dudó. Exponerse así otra vez.
Contar su historia frente a extraños. Recordarlo todo. Abrir heridas. Pero luego recordó las veces que deseó escuchar a alguien decir exactamente lo que ella necesitaba. Recordó esa Clara rota que buscaba respuestas y solo encontraba silencio. Aceptó. La noche del evento, el auditorio estaba lleno. No era un evento masivo, pero sí íntimo. Había mujeres jóvenes, adultas, señoras mayores, estudiantes, maestras, enfermeras, psicólogas, y también hombres. Algunos por interés académico, otros porque acompañaban a alguien. Otros, quizá, para entender cómo no repetir los mismos errores. Cuando la presentaron, Clara sintió que las piernas le temblaban. No por miedo, sino por la fuerza que contenía. Subió al escenario, respiró profundo y habló. Mi nombre es Clara. Y durante muchos años pensé que amar significaba soportar. Que si lloraba era porque yo era débil. Que si me trataban mal, era porque yo lo provocaba. Creí que debía cambiar para ser amada. Me esforcé por encajar en una relación que, en realidad, me estaba destruyendo. El silencio era absoluto. Todos la escuchaban. Mi esposo era exitoso, carismático, admirado por todos. Pero detrás de las puertas de nuestra casa, me hacía pedazos con palabras suaves y silencios calculados. Nunca me golpeó con las manos, pero me destruyó con su desprecio. Me hizo dudar de mi valor. Me hizo sentir loca. Clara caminaba despacio por el escenario. Ya no leía. Hablaba desde el alma. Y cuando descubrí que me engañaba, que mentía, que tenía una doble vida, ¿saben qué hice? Me culpé. Pensé que yo lo había provocado. Que si hubiera sido mejor, más bonita, más dócil, él no me habría traicionado. Varias mujeres bajaron la cabeza. Otras tenían los ojos brillosos. Algunas se tomaban de las manos. Pero un día recibí una nota. Una frase. Una advertencia. Y fue ahí cuando decidí que ya no iba a vivir con miedo. Empecé a juntar pruebas, a investigar, a mirar con otros ojos. Descubrí su red de mentiras, su corrupción, su abuso. Y sí, lo expuse. Lo enfrenté. Lo hice caer. Hubo un suspiro colectivo. Un silencio que dolía. Clara se detuvo. Miró al público. Pero eso no me sanó. La verdadera sanación vino después. Cuando acepté que yo también tenía que reconstruirme. Que no bastaba con que él pagara. Que tenía que mirarme al espejo y volver a aprender a quererme. Respiró profundo. Su voz tembló, pero no se quebró. Hoy estoy aquí no para contar una historia de venganza. Estoy aquí para decirte, a ti que me escuchas, que no estás sola. Que si algo dentro de ti te dice que lo que vives no está bien, escúchalo. Que no necesitas golpes para llamarlo violencia. Que mereces paz. Mereces amor del bueno. Del que no duele, del que no te apaga. En ese momento, alguien en la primera fila empezó a llorar en silencio. Clara bajó del escenario, caminó hasta ella, y la abrazó. El aplauso que se escuchó después no fue por show, no fue por fama, fue por verdad. Por identificación. Por esperanza. Después del evento, decenas de mujeres se acercaron. Querían abrazarla, contarle sus propias historias, agradecerle. Una joven, de unos 20 años, le dijo: Hoy decidí que voy a dejarlo. Gracias por darme valor. Clara la abrazó con fuerza. No lo estás dejando. Te estás eligiendo. Esa noche, al volver a casa, Clara se sentó en su cama, encendió una vela y escribió en su diario: Mi historia ya no me duele. Ahora me libera. Y justo cuando pensaba que todo había terminado, recibió un sobre en su buzón. Esta vez, no era anónimo. Venía firmado por alguien inesperado, la esposa de uno de los socios de Adrián. Gracias por hablar. Yo también viví con un Adrián. Tu historia me salvó. Clara sonrió. No por venganza. No por orgullo. Sino porque supo que había cumplido su propósito. Y sin darse cuenta, se había convertido en lo que más necesitaba cuando todo comenzó. Una voz. Una luz. Un refugio para otras. Clara ya no era la misma mujer que despertaba con ansiedad, que dudaba de su voz, que pedía permiso para existir. Esa versión quedó atrás, en el eco de los silencios que una vez la oprimieron. Había cruzado un puente invisible entre el dolor y la libertad, entre la rabia y la paz, entre la venganza y la reconstrucción. Su historia ya no era una herida abierta. Era una cicatriz firme, visible, pero orgullosa. Una marca que no se borraría, pero que ahora contaba algo distinto, no lo que sufrió, sino lo que superó.
Meses después del evento en la universidad, Clara fue contactada por una organización nacional que trabaja con mujeres víctimas de abuso psicológico. Querían que formara parte de una campaña de concientización. No solo como rostro visible, sino como mentora emocional para otras mujeres que, como ella, estaban buscando el valor para decir basta. Ella aceptó, pero puso una condición. Quiero que esto no sea sobre mí. Quiero que sea sobre todas. Con su ayuda, se fundó un pequeño centro de apoyo emocional en Guadalajara. Lo llamaron Puerta 14. Un nombre que, para Clara, tenía un significado profundo. El lugar que un día la hizo temblar, el cuarto donde descubrió la traición, ahora se transformaba en símbolo de transformación. La puerta que antes ocultaba mentiras, ahora abría oportunidades. En ese centro, mujeres compartían historias, tomaban talleres, encontraban contención. No se trataba solo de denunciar. Se trataba de sanar. De reconstruir desde el alma. De convertir la experiencia en motor, y no en ancla. Clara no hablaba desde la teoría. Hablaba desde la vida. Desde los días grises, desde el miedo paralizante, desde el momento exacto en que decidió no seguir siendo víctima. Y mientras más hablaba con otras mujeres, más comprendía algo que antes no podía ver. Su historia no era única. Era una entre miles. Quizá millones. Y por eso, no debía callarla nunca. Un día, mientras organizaba un taller de autoestima, recibió una carta que no esperaba. No tenía remitente, pero la letra era inconfundible. Clara, sé que no merezco perdón. Lo que hice te destruyó. Pero quiero que sepas que ahora, cada día que me levanto, lo hago enfrentando las consecuencias de mis actos. Ya no soy el hombre que tú conociste, pero tampoco soy alguien digno de volver a tu vida. Solo quería agradecerte. Por haber sido valiente. Por haberte ido. Porque al hacerlo, me obligaste a mirarme de verdad. Y eso dolió más que cualquier castigo. Clara leyó la carta sin lágrimas. No sentía odio. No sentía amor. Sentía cierre. Ya no te odio, susurró. Ya no me importas. Rasgó la carta en 4 partes, la colocó en una caja de madera junto a otras memorias del pasado, y la guardó en un estante alto, lejos de la vista. No para negarlo, sino para recordarse que ya no vivía ahí. Ese día, se regaló algo especial. Compró un boleto para un viaje que había soñado desde joven. Chiapas. Naturaleza, historia, cultura. Quería caminar entre montañas, sentir la tierra bajo los pies, descubrirse en otros paisajes. Y así lo hizo. Se subió a un autobús con solo una mochila, un cuaderno y una cámara. Caminó por senderos, comió en puestos locales, escuchó historias de desconocidos. Rió con libertad. Lloró sin tristeza. Y en medio de una cascada imponente, se tomó una foto sonriendo. No para subirla a redes, no para mostrársela a nadie. Solo para guardarla, como prueba de que había vuelto a nacer. De regreso a Guadalajara, siguió trabajando en Puerta 14. Recibía a mujeres todos los días. Algunas llegaban en silencio, otras en llanto. Clara las recibía con una frase que ya se había vuelto su lema. Aquí no venimos a rompernos. Venimos a reconstruirnos. Su historia, una vez secreta, ahora era semilla. Y cada mujer que salía de ahí con la cabeza en alto, con una decisión tomada, con un nudo desatado, era una pequeña victoria. Clara nunca volvió a amar a alguien más. Al menos, no en ese momento. Pero sí se enamoró de sí misma. De su nueva vida. De sus tardes tranquilas. De su reflejo en el espejo. Y eso, para ella, era suficiente. Entendió que el amor verdadero no siempre viene de fuera. Que, a veces, el acto más valiente es elegirte a ti misma. Cuidarte. Sanarte. Respetarte. No necesitar permiso. No pedir perdón por existir. Y cada vez que pasaba por un espejo, se miraba a los ojos y decía en voz baja: te creo. Te quiero. Te elijo. Porque después de todo, lo que Clara logró no fue simplemente castigar a su agresor. Fue rescatar a la mujer que él intentó apagar. Y esa fue la mayor victoria de todas. Era un domingo por la mañana. El cielo estaba despejado, el aire olía a café recién hecho, y en el balcón de un pequeño departamento lleno de plantas, Clara se sentaba con las piernas cruzadas, su taza caliente entre las manos y una sonrisa serena en los labios. No tenía prisas. No tenía miedo. No tenía que explicarse ante nadie. La ciudad seguía su ritmo allá abajo, con sus autos, sus ruidos, sus rutinas, pero dentro de ese espacio, el tiempo iba a otro ritmo.
Era su espacio, su paz, su nueva vida. Habían pasado 2 años desde la caída de Adrián. 2 años desde que se atrevió a levantar la voz, a enfrentar la mentira, a romper el ciclo. Y aunque el proceso no fue lineal ni fácil, lo había recorrido con dignidad, con verdad, con amor propio. Ahora, su mundo no giraba alrededor de nadie más. Su centro era ella. No dependía de la aprobación de otros, ni de las miradas ajenas, ni de palabras vacías. Tenía lo que antes parecía imposible: tranquilidad. Ese día, Clara tenía algo especial entre manos. Abrió su laptop, escribió unas últimas líneas y, con un solo clic, publicó el anuncio que había estado guardando en secreto durante meses. Mi primer libro ya está disponible. Puerta 14. Lo que aprendí después del silencio. Punto. Era más que un libro. Era un testimonio. Un espejo para otras mujeres. Un grito convertido en guía. No era una historia de odio, sino de transformación. Un puente entre el dolor y la libertad. Y esa misma tarde, comenzaron a llegar los mensajes. Mujer, leí tu historia y me atreví a dejarlo. Gracias por poner en palabras lo que yo nunca supe explicar. Eres esperanza. Eres luz. Clara lloró al leerlos. Pero ya no con tristeza. Lloró con gratitud. Porque entendió que cada paso doloroso, cada noche oscura, cada lágrima derramada, la habían traído hasta ese momento. Y ahora, todo tenía sentido. Más tarde, salió a caminar. Pasó por una librería pequeña donde su libro ya se encontraba en exhibición. No dijo nada. Solo lo miró desde fuera, se llevó la mano al pecho, y siguió caminando. En el parque, se detuvo frente a una madre que jugaba con su hija. Ambas reían. Se lanzaban hojas secas. Clara las observó con ternura. Recordó cómo, por mucho tiempo, pensó que nunca tendría futuro, que la oscuridad duraría para siempre. Pero ahí estaba. De pie. Sonriendo. Una adolescente se le acercó tímidamente. ¿Eres la señora del video? ¿La del discurso? ¿La del libro? Clara sonrió. Asintió. Mi mamá llora cada vez que te escucha. Dice que tú dijiste lo que ella no se atrevía. Clara se agachó a su altura y le dijo suavemente. Y tú díselo. Dile que sí puede. Que no está sola. La chica sonrió. Se fue corriendo. Y Clara sintió que, sin buscarlo, se había convertido en algo que nunca imaginó ser: una guía. Una inspiración. Por la noche, de regreso en casa, encendió una vela. Ya no para pedir fuerza, sino para agradecer. Escribió en su diario, como siempre hacía. Hoy entendí que la historia no acaba con un final. Acaba cuando eliges volver a empezar. ¿Y yo? Estoy empezando de nuevo. Luego cerró el cuaderno. Puso música suave. Se sirvió una copa de vino tinto y miró por la ventana. La ciudad iluminada se extendía ante sus ojos. Una ciudad que antes la asfixiaba, ahora la abrazaba. Y así, con una calma que nacía desde el alma, Clara dijo en voz baja. Ya no soy víctima. Ya no soy sobreviviente. Soy libre. A lo largo de esta historia, conocimos a Clara. Una mujer como muchas. Una mujer que, como tantas otras, creyó que el amor era sacrificio, que el dolor era parte del compromiso, que guardar silencio era la forma de mantener la paz. Una mujer que se entregó completamente a un hombre que solo supo lastimarla. Que confundió control con cariño, frialdad con estabilidad, violencia emocional con errores pasajeros. Pero también fuimos testigos de su transformación. La vimos despertar. La vimos dudar. Caer. Levantarse. Luchar. Exponer. Liberarse. La vimos pasar de víctima a voz. De sombra a luz. De silencio a poder. Porque el verdadero cambio no llega cuando el agresor cae, sino cuando tú decides no cargar más con lo que no te pertenece. Esta no fue solo una historia sobre una traición o un matrimonio roto. Esta fue una historia sobre la fuerza humana. Sobre la resiliencia. Sobre lo que ocurre cuando una persona decide, desde lo más profundo de su ser, que ya no quiere vivir con miedo. Cuando alguien dice basta no solo con la boca, sino con la vida entera. Clara no fue perfecta. Dudó. Lloró. Tardó años en actuar. Y sin embargo, lo hizo. No cuando el mundo se lo pidió. No cuando los demás lo esperaban. Lo hizo cuando estuvo lista. Cuando su alma le gritó que ya no podía seguir igual. Y eso es lo más poderoso que tiene el ser humano, la capacidad de cambiar de rumbo. De reescribir su historia. De romper cadenas que otros juraron que serían eternas.
de sanar heridas tan profundas que parecían incurables. Adrián, como tantos otros, fue solo un reflejo de una sociedad que normaliza la manipulación, que aplaude al agresor si viste bien, si habla bonito, si tiene títulos. Pero la verdad siempre encuentra salida. Y cuando lo hace con fuerza. Esta historia no termina con Clara triunfando sola. Termina con muchas más comenzando su propio camino. Porque cada mujer que escuchó su relato y se atrevió a cuestionar su realidad, ya dio el primer paso. Y ese primer paso es, muchas veces, el más difícil. Si tú que estás viendo esto has vivido algo parecido, o conoces a alguien que le esté viviendo, no estás sola. No estás exagerando. No estás loca. No mereces justificar la crueldad de nadie. No mereces vivir con miedo, ni dudas, ni vacío. Mereces paz. Mereces amor. Y sobre todo, mereces ser tú misma, sin permiso de nadie. Tal vez no tengas todas las respuestas ahora. Tal vez sientas que no puedes salir. Pero créeme, sí puedes. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero llegará el día. Y cuando llegue, tu vida cambiará para siempre. Clara no era especial. No era diferente a ti o a mí. Pero tuvo el valor de escucharse. De creerle a su intuición. De confiar en su dolor. Y sobre todo, de convertir su herida en herramienta. Por eso, hoy quiero invitarte a algo muy simple, pero profundo. Cierra los ojos por un momento. Respira. Escucha tu cuerpo. Escucha lo que te dice tu alma. ¿Estás donde quieres estar? ¿Estás siendo quien viniste a ser? ¿Te estás eligiendo o estás sobreviviendo? Si la respuesta no te gusta, si algo se mueve dentro de ti, entonces escucha eso. Cuídalo. Protégelo. Porque ahí, en ese murmullo interior, empieza todo. Tal vez no podamos cambiar el pasado, pero sí podemos decidir que no se repita. Y con cada historia contada, con cada mujer que se atreve, con cada voz que rompe el silencio, el mundo cambia un poco más. Esta historia fue un reflejo, una advertencia, un testimonio, pero, sobre todo, una invitación a actuar. Ahora te pregunto a ti, que llegaste hasta aquí, que escuchaste con el corazón abierto. ¿Cuál fue la lección más importante que aprendiste de la historia de Clara? ¿Qué enseñanza crees que nunca deberíamos olvidar como seres humanos? Te leo en los comentarios. Porque al compartir, también sanamos. Y lo que tú digas aquí, puede ayudar a alguien más allá afuera que hoy necesita exactamente esas palabras. Si esta historia te tocó, si te dejó pensando, si te movió el alma, dale like al video. Eso nos ayuda a que este mensaje llegue a más personas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Aquí contamos historias reales, intensas, transformadoras. Historias que no solo entretienen, que también despiertan. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar con el corazón. Gracias por no voltear la mirada. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, tu voz tiene poder.